Capítulo 2. Nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es el vínculo de pertenencia social y cultural de una persona con un determinado estado, por lo que su regulación se enfoca en determinar quién puede adquirir la nacionalidad del país. Son chilenas las personas nacidas en el territorio de Chile, y aquellas que sean hijos o hijas de padres chilenos aunque no hayan nacido en Chile. También se establece cuál es el tiempo que debe vivir una persona en el país para poder adquirir la nacionalidad o para poder ejercer los derechos que otorga la ciudadanía. Así lo señala la Constitución en sus artículos 10 al 12. Por su parte, la ciudadanía también refleja un vínculo de pertenencia de una persona con un Estado, pero desde un punto de vista político. Es decir, la ciudadanía reconoce derechos de participación en las decisiones de la comunidad, así como impone deberes a quienes participan de la misma. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el derecho a voto y el deber de pagar impuestos. La ciudadanía se encuentra actualmente regulada en los artículos 13 al 17 de la Constitución, en los que se establece que serán ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, esto es, a más de 3 años, y se otorga los derechos de sufragio y de optar a cargos de elección popular, entre otros. El derecho a voto o sufragio es el mejor ejemplo de participación dentro de un Estado, pero no es el único. También se ejerce la ciudadanía al participar de las organizaciones territoriales, asambleas y asociaciones. Es importante entender que el ejercicio de la ciudadanía no se limita al voto, sino que incluye la participación activa en la toma de decisiones, opinar y reconocer a las personas que nos rodean, ser conscientes de la diversidad de nuestros barrios y de las distintas culturas que residen en Chile. Por esta razón, los extranjeros pueden ejercer el derecho de sufragio cuando hayan vivido en Chile por más de 5 años, hayan cumplido los 18 años y no hayan sido condenados a pena aflictiva. Asimismo, se reconoce que las personas extranjeras que se hayan establecido en Chile también tienen derecho a participar en las decisiones de la comunidad, dada su pertenencia a la misma, comprobada por los años de residencia en el país. Uno de los asuntos que resulta cuestionable en la regulación de la ciudadanía es que la Constitución de 1980 establece que quienes se encuentren condenados a pena aflictiva, así como quienes estén acusados por algún delito que merezca pena aflictiva o que la ley califique como conducta terrorista, pierden la calidad de ciudadano y ven suspendido su derecho a sufragio. Esto genera problemas debido a que las personas se hacen parte de la creación de las leyes a través del derecho de sufragio con el que eligen a sus representantes, y de esta manera se les impone el deber de respetarlas. Por eso, si una persona quebranta la ley al cometer un delito, es condenada por un tribunal a una pena superior a 3 años y es privada de su ciudadanía, se la está finalmente excluyendo de la comunidad, lo que rompe el vínculo que justifica la posibilidad de ser castigada por ella a través de la cárcel. En la misma línea, aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por una medida cautelar de prisión preventiva también pierden en la práctica su derecho a sufragio, dado que los recintos penitenciarios no habilitan lugares para que puedan ejercerlo, a pesar de que según lo dispuesto en la Constitución no deberían ser excluidas de su ejercicio. Las niñas, los niños y los adolescentes. La Constitución es un asunto de todas y todos. Aunque a menudo es tratado como un tema de las y los adultos, también es importante darle relevancia a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes, puesto que son ellos quienes vivirán bajo el texto que resultará del proceso constituyente. Hoy en día, los niños, las niñas y los adolescentes no cuentan con espacios ni canales institucionales de participación, lo que tiene como resultado políticas públicas para niños, niñas y adolescentes hechas solamente por y desde la mirada de los adultos, con importantes falencias que podrían ser subsanadas incorporándolos. Sin embargo,
En 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, adquiriendo desde ese momento el compromiso internacional de adoptar todas las medidas y políticas necesarias para garantizar estos derechos. En enero de 2018, es promulgada la Ley número 21.067, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y en abril del mismo año es elegida la primera defensora de la niñez, quien encabeza dicho órgano público autónomo por los siguientes 5 años, teniendo como labor la difusión, promoción y protección de los derechos humanos de todas las niñas, los niños y los adolescentes que habitan el territorio nacional. Los estados de excepción. Los estados de excepción constitucional son situaciones en las que la Constitución autoriza a las autoridades a afectar o limitar el ejercicio de ciertos derechos y garantías fundamentales en todo el territorio nacional o en partes de este, cuando se encuentre en peligro la seguridad del Estado y con la finalidad de resguardar a las personas. Solo en casos extraordinarios como guerra, desastres naturales o alteraciones graves al orden público, las autoridades pueden decretar un estado de excepción constitucional. Le corresponde al presidente de la República su declaración y, en algunos casos, requiere la aprobación del Senado para decretar o mantener un estado de excepción. Existen el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de catástrofe y el estado de emergencia. Estos pueden afectar la libertad de desplazamiento, limitar el derecho de reunión o el derecho de propiedad en casos graves. Las leyes son las reglas que como comunidad establecemos para relacionarnos con los miembros de nuestra sociedad. Estas reglas pueden mandar, permitir o prohibir hacer algo, y no pueden ser contrarias a lo establecido en la Constitución. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están encargados de crear las leyes, ya que cuentan con la iniciativa legislativa, es decir, pueden proponer proyectos de ley. Las leyes son obligatorias, y mientras se encuentren vigentes, están dirigidas a todas las personas, pues se entiende que es la voluntad del pueblo la que se manifiesta en la elaboración de estas reglas. Tramitación de las leyes. Para que un proyecto pueda convertirse en ley, debe seguir un procedimiento legislativo que en Chile tiene varias etapas. La iniciativa de los proyectos de ley puede tomarla el Presidente de la República y el Congreso Nacional. La tramitación comienza en una de las dos cámaras, que pasa a denominarse Cámara de Origen, mientras que la otra se llama Cámara Revisora. Por ejemplo, si el presidente presenta un proyecto a la Cámara de Diputados, esta será su Cámara de Origen, mientras que el Senado será la Cámara Revisora. El primer trámite constitucional consiste en la revisión por parte de la comisión respectiva, donde se estudiará en términos generales el proyecto. Las conclusiones se presentan en la sala, la que debe aprobar o rechazar la idea de legislar sobre el tema. Si se rechaza la idea de legislar, no podrá presentarse un proyecto sobre el tema durante 1 año. Si se aprueba la idea de legislar, el proyecto pasa a ser votado de acuerdo al quórum establecido en la Constitución para su aprobación, y también pueden introducirse indicaciones, que son modificaciones al texto del proyecto. En caso de aprobarse con indicaciones, pasará nuevamente a la comisión que estudiará los detalles y modificaciones del proyecto. Las conclusiones que de ahí salgan, posteriormente serán discutidas y votadas por la sala. Si el proyecto es aprobado en la sala, pasará a la Cámara Revisora para el segundo trámite constitucional, que realizará el mismo estudio del proyecto e incorporará todas las modificaciones que pudo haberle introducido la Cámara de Origen e introducirá sus propios comentarios e indicaciones. Si la Cámara Revisora rechaza en su totalidad el proyecto, debe formarse una comisión mixta integrada por diputados y senadores, que estudia el proyecto y propone una forma de resolver el desacuerdo entre ambas cámaras.
Si la Cámara Revisora aprueba el proyecto con indicaciones o modificaciones, deberá ser devuelto a la Cámara de Origen para su tercer trámite constitucional, estudiando y considerando las modificaciones introducidas. Si en su tercer trámite constitucional se rechaza el proyecto, pasará también a comisión mixta. Cuando el proyecto es aprobado por ambas cámaras, se envía al presidente de la República para su promulgación, quien dentro de los próximos 10 días deberá dictar el decreto promulgatorio que establece al proyecto como ley. Por último, la ley promulgada debe ser publicada en el Diario Oficial dentro del plazo de 5 días desde que se termine la tramitación del decreto promulgatorio. Desde ese momento, la ley pasa a ser obligatoria para todas las personas. Los quórum calificados. El quórum es la proporción o número de personas que son necesarias para tomar una decisión referida a un determinado asunto. En general, en la mayoría de las organizaciones, las decisiones se toman por la mayoría, es decir, más de la mitad de las personas. En Chile, la Constitución de 1980 establece varios quórum que serán exigidos dependiendo de la materia de la que se trate la ley en cuestión. Las leyes interpretativas de la Constitución necesitarán para ser aprobadas, modificadas o derogadas de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Esto es, un 60% de los parlamentarios deben apoyar el proyecto. En el caso de las leyes orgánicas constitucionales, se requerirá para su aprobación, modificación o derogación de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Esto es, aproximadamente el 57% de ambas cámaras. Las leyes de quórum calificado, por su parte, requieren de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Esto es, el 50% más un voto. Por último, las demás leyes requieren de la mayoría de los miembros presentes en cada cámara. Nuevamente, un 50% más un voto. El sistema de quórum establecido en la Constitución de 1980 ha sido criticado debido a que varios temas exigen un quórum alto para ser modificados, lo que atenta contra el principio democrático de mayoría, dado que, en muchos casos, sobre todo durante la vigencia del sistema electoral binominal, se hacía imposible en la práctica realizar cambios al texto original.